En el inmenso y complejo tapiz del cosmos, hay hilos que no podemos explicar con la razón, eventos tan extraordinarios que van más allá de lo que podemos entender. La Iglesia Católica, a lo largo de su larga historia, ha cuidado estos sucesos inexplicables, conocidos como milagros eucarísticos. Un milagro eucarístico es la transformación inexplicable de la hostia y el vino consagrados en la verdadera carne y sangre de Jesucristo. Estos eventos, llenos de un profundo significado religioso, nos llevan a un viaje al centro de la fe, desafiando nuestras ideas sobre la realidad y la naturaleza de Dios. Acompáñenme mientras entramos en el mundo de lo extraordinario, explorando donde se juntan la fe y la ciencia, y descubriendo la verdad más allá de lo que podemos entender. Solo con los ojos de la fe podemos empezar a comprender la grandeza y la importancia de estos eventos sagrados. Nuestra historia empieza en un cuarto sencillo en Jerusalén, donde el tiempo pareció detenerse. Jesús, con sus discípulos, estaba a punto de compartir una última cena, una comida que se recordaría por siglos. Era la noche antes de su crucifixión, y la tristeza de su sacrificio se sentía en el aire. Mientras partía el pan y lo compartía, Jesús dijo palabras que cambiarían la historia. «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Luego, con la copa de vino dijo: «Beban de ella todos, porque esta es mi sangre del pacto, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados». Estas no eran solo palabras de despedida, sino una muestra profunda de la realidad espiritual que estaba por suceder. Jesús, con su gran amor y misericordia, estaba creando un sacramento que dejaría a sus seguidores estar con él a través del tiempo, un recuerdo real de su sacrificio y su presencia eterna. En este momento de profunda unión, Jesús mostró la verdadera naturaleza de la Eucaristía. No era un simple símbolo, sino una parte real de su cuerpo y sangre, un misterio que va más allá de lo que podemos entender. Por siglos, la Iglesia Católica ha mantenido viva esta verdad, celebrando la Eucaristía como el acto central de adoración. Y a través de los milagros eucarísticos, Dios nos da ejemplos extraordinarios de esta verdad eterna, retándonos a ver más allá de lo que se ve y a aceptar el misterio de la fe. Porque en la Eucaristía, el tiempo y la eternidad se unen, lo humano y lo divino se hacen uno, y nosotros, como los discípulos en aquel cuarto, somos invitados a la fiesta celestial. En 1996, en Buenos Aires, Argentina, algo extraordinario estaba por pasar, algo que cuestionaría las ideas de escépticos y creyentes. Una hostia consagrada, al parecer olvidada en un rincón tranquilo de una iglesia, se había transformado. Lo que empezó como un rumor, pronto se convirtió en noticia cuando todos supieron del evento. La hostia transformada, que ahora parecía carne humana, fue guardada y examinada científicamente. El análisis lo hizo el doctor Ricardo Castañón Gómez, un patólogo forense famoso y ateo. Con su microscopio y su experiencia, el doctor Castañón quería desmentir lo que él veía como una simple superstición. Pero los resultados lo sorprendieron. La muestra, confirmó, era tejido del corazón humano. Aún más sorprendente, el tejido mostraba señales de haber sufrido mucho, como si el corazón hubiera pasado por un gran trauma. Intrigado, el doctor Castañón investigó más. Descubrió que el ADN del tejido coincidía con el de otro milagro eucarístico, ocurrido en Lanciano, Italia, en el siglo VIII. Este descubrimiento impactó a la comunidad científica. Aquí estaba la prueba científica de lo que la Iglesia Católica había dicho por siglos, que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para el doctor Castañón, esto lo cambió todo. El hombre que empezó la investigación como escéptico se encontró con lo inexplicable. La evidencia era clara, cambiando sus creencias y llevándolo a un camino de fe. El milagro de Buenos Aires es un ejemplo poderoso de cómo se juntan la fe y la ciencia. Nos recuerda que en tiempos de razón y lógica, todavía hay lugar para lo milagroso, para eventos que no podemos explicar y que nos muestran una verdad más grande. Viajemos al siglo VIII, a Lanciano, Italia. Un monje, con dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, celebraba la misa. Al consagrar el pan y el vino, vio algo asombroso. La hostia se convirtió en carne humana y el vino en sangre. El miedo y la sorpresa lo llenaron al darse cuenta del milagro. La noticia se expandió, atrayendo a muchos creyentes y curiosos. La carne y la sangre,
guardadas como prueba del milagro, se han examinado por siglos. En 1970, científicos de la Universidad de Siena, liderados por el profesor Odoardo Linoli, analizaron las reliquias. Sus resultados confirmaron que la carne era tejido cardíaco y la sangre era sangre humana. Descubrieron que la carne y la sangre eran del grupo sanguíneo AB, el mismo de la sábana santa de Turín. El milagro del anciano no es solo del pasado, es un testimonio vivo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La carne y la sangre, aún visibles hoy, nos invitan a pensar en el misterio de la fe y a profundizar nuestra devoción a este sacramento sagrado. Vamos ahora a Bolsena, Italia, en el año 1263. Un sacerdote, con dudas sobre la transubstanciación, celebraba misa en la tumba de Santa Cristina. Al levantar la hostia, vio algo extraordinario. Gotas de sangre salían de la hostia, manchando el corporal. El sacerdote, sorprendido, detuvo la misa y mostró el milagro a los presentes. La noticia llegó al Papa Urbano IV, que estaba en Orvieto. Conmovido, ordenó que llevaran el corporal manchado a Orvieto. Al año siguiente, el Papa creó la fiesta de Corpus Christi en honor a la Eucaristía, inspirado por el milagro de Bolsena. El corporal se guarda en la Catedral de Orvieto, una prueba del milagro. El milagro de Bolsena Orvieto nos recuerda que la Eucaristía no es un símbolo, sino la presencia real de Cristo, un misterio que no entendemos del todo pero que nos invita a una fe más profunda. Nuestro viaje nos lleva a Siena, Italia. En 1730, ladrones entraron a la Basílica de San Francisco para robar. Buscaban las hostias consagradas guardadas en un copón de plata, pero no lo lograron. Al intentar abrir el copón, algo los detuvo. Asustados, huyeron sin nada. Las hostias, olvidadas por décadas, se encontraron en 1918, más de 180 años después. Para sorpresa de todos, las hostias estaban intactas, como recién consagradas. Un análisis en 1950 confirmó que eran pan sin levadura, sin descomposición. El milagro de Siena muestra la naturaleza eterna de la Eucaristía. Las hostias, que han sobrevivido al tiempo, nos recuerdan que la fiesta celestial que Cristo nos ofrece en la Eucaristía no tiene límites de tiempo ni espacio. Va más allá de nuestra vida terrenal y nos alimenta en nuestro camino a la eternidad. Al final de nuestro viaje por estos milagros eucarísticos, recordemos que la fe nos ayuda a entender. Los milagros nos hacen ver más allá de lo visible y aceptar el misterio de Dios. Los milagros eucarísticos muestran el amor de Dios por nosotros, un recuerdo de que Él está presente en nuestras vidas. Con estos eventos, Dios nos invita a tener más fe, a acercarnos a Él y a sentir su amor en la Eucaristía. Gracias por acompañarme en este viaje de fe. Que la maravilla de estos milagros nos inspire y nos guíe en nuestro camino hacia la verdad eterna.